Ahora estoy en vivo. Este es un directo donde vamos a estar hablando de las virtudes y de las falsas virtudes también, y que son muy importantes. Estábamos diciendo eso, recién estuvimos conectados, pero hubo algún fallo o algo, así que vamos de nuevo. Vamos a ver si podemos sumar a Marce y les cuento bien de qué se trata esto. Si quieren me pueden ir poniendo en los comentarios. ¿Se está conectando? Si quieren nos pueden ir... Ahí está. Ahí A ver, vamos a está, ver si ahí es... volvió. Es la fase uno. Yo tengo la teoría de que la Sí, fase uno nos tiene a todos en Wi-Fi. tal cual debe ser, pero bueno, acá estamos de nuevo. Y nada, y estaba diciendo, creo que el enneagrama le da una vuelta de rosca, ¿no? El tema de las pasiones y al de las virtudes. Así que la verdad que está muy bueno, en que podamos pensar, reflexionar, repensar en esto, porque también se lo enseña poco, ¿no? Sí. Como no es tan conocido, entonces también. Yo creo que es difícil de entender con la cabeza y es difícil de transmitir a menos que uno haya hecho una experiencia profunda respecto al tema, porque como que te quedas con pocos argumentos. Pero bueno, antes de meterme en eso, Marce, presentate, 100% de acuerdo. presentate. Bueno, soy Marcelo Aguirre, psicólogo, licenciado en filosofía también y coach ontológico, y me dedico al área de la psicoterapia y la docencia a nivel universitario, principalmente, ¿no? Tengo algunas otras ocupaciones también, pero bueno, esas son Más que eso, ¿te principales. parece? Más que eso todavía. Bueno, para mí es un privilegio contar con Marce acá porque es uno de los grandes del mundo del eneagrama. Hubiera sido como impensado hace un tiempo atrás imaginarme este directo, así que estoy súper contenta de poder estar compartiendo este espacio con él. Y bueno, hemos decidido hablar de un tema que acabo de decir, es algo muy difícil de explicar desde la mente, ¿no? Y Ujú, ujú. que por ahí, por eso se deja tan de lado, quizás, no sé. Claro, exacto. Estoy 100% de acuerdo con vos. Es difícil hablar de las virtudes, sobre todo porque están en un plano de funcionamiento como superior, ¿no? Al funcionamiento del ego. Entonces, las podemos entender, digamos, conceptualmente, pero diferente sería como experimentarlas, vivirlas, y bueno, esa es la invitación que nos hace el Eneagrama, siempre ir un pasito más allá, no quedarnos con el eneatipo, que bueno, es fundamental identificar el eneatipo, pero recordemos que es el primer escalón, ¿sí? No es para que nos quedemos a vivir ahí. Ah, ya está, hagamos como le pasó a Jesús y los apóstoles. Qué lindo, ¿no? Tuvimos una linda experiencia de insight. Hagamos 3 carpas en la cima de la montaña y nos quedemos acá. Para mucha gente conocer su eneatipo es un insight muy importante, muy fuerte en la vida, pero no es para quedarse ahí, es para trascenderlo, ¿no? Tal Entonces, cual. ese es el sentido de las virtudes, exactamente. No, Y no usarlo, las ideas santas. bueno, las ideas santas también, otro tema súper olvidado, pero es que van totalmente de la mano, ¿no? Van Ujú, totalmente de la mano. Pero de todas exacto. formas, el eneatipo, digo, identificarnos con un eneatipo que es interesantísimo, porque aparte, no sé qué opinarás vos, Marce, pero yo tengo una teoría de que la mitad más uno está mal identificado. Esa es mi teoría. La Sí, mitad. yo no hice una estadística, pero la verdad que no No, es sería una bastante estadística muy emocional, no es una estadística elaborada por un 5, es una estadística totalmente emocional mía. Sí, pero estoy de acuerdo en que, digamos, sería esperable, ¿no? Porque la identificación es un proceso y hay tanta variedad también dentro de los eneatipos, ¿no? Tanta matices, el tema de los subtipos, las alas. Entonces realmente es difícil a veces llegar a una identificación fina. En mi caso me costó varios años. Yo al principio estaba identificado con el 4 sexual y después me di cuenta que en realidad me describe mucho mejor el 5 sexual. Nada que ver. Pasa que Rizzo Hudson describe al 4 sexual como de un modo muy romántico y en realidad nada que ver, ¿viste? Después cuando Claro. uno va profundizando a Naranjo sobre todo, se da cuenta que no, no, no. Así que bueno, he ido identificándome, Están puliendo. todos muy romantizados, todos los eneatipos explicados hoy. Todos están muy románticamente explicados. Pero cuando vas a Naranjo ahí es como que, está Claro, bien, ok, exacto. estoy entendiendo. Estoy entendiendo. Cuando te está doliendo es porque vas por buen camino. Sí, bueno, esa es la noción tradicional de virtud.
pensar que tocaste ese tema, que está relacionada con el sacrificio, con el dolor, ¿no? La letra con sangre entra, el paradigma de la educación del siglo XVIII y XIX. Entonces se pensaba que ser virtuoso desde ese paradigma implica como un gran esfuerzo y disciplina y renuncia y sacrificio. En el fondo sigue siendo ego, digamos, ¿no? Tal cual. Igual me acuerdo en una clase, nada que ver, ¿no? Porque no sabía que ibas a hablar de sacrificio, pero me acuerdo en una clase un maestro me dijo y explicó el sacrificio como el sacro oficio, ¿no? El oficio sagrado, que no está tan interpretado desde, o sea, no es un sacrificio del ego, sino que realmente es un Claro, oficio sagrado, es entregarse a lo sagrado. exacto. Es el sacrificio a nivel espiritual, es la entrega, Exacto, el la compromiso y la donación de sí entrega que no mismo. tiene que ver Ujú. con, o sea, uno no sufre en esa entrega, sino que estás liberado del ego, por ende es desde el no sufrimiento, desde el no apego, desde el no dolor. Bueno, qué interesante. Claro. Bueno, la perspectiva de las virtudes del eneagrama es diferente. Yo siempre comparo las virtudes con semillas, ¿sí? Esa semilla ya está en nosotros, pero una semilla necesita crecer y desarrollarse, y para eso no necesitamos ponerle un esfuerzo a la virtud, porque yo por más que la estire a la semilla, no va a crecer más rápido. Entonces, no, una semilla no se la trata a la fuerza, una semilla se la trata con cuidado y removiendo los obstáculos que impiden el crecimiento natural de la semilla. Entonces, la virtud, según la visión del enneagrama, es algo que ya está en nosotros y que para manifestarse plenamente lo que necesitamos es sacar los obstáculos, y ese es el trabajo de identificar los rasgos del ego que generan malestar, que generan sufrimiento. Ir flexibilizando esos rasgos, no van a desaparecer del todo, pero a medida que vamos flexibilizando esos rasgos, se va manifestando la virtud que ya está en nosotros, Claro, ¿sí? emerge de forma natural, así como brota la Exacto, semilla de forma natural. exactamente, exactamente. Claro, porque Pero también estaban, sí, perdón. como bien decías, en tu introducción y en las historias que hiciste, esas encuestas fantásticas, a veces confundimos la auténtica virtud con características como socialmente aceptadas de nuestro ego, ¿sí? Que serían las falsas virtudes. Que no es que sean malas, ¿sí? No porque sean falsas virtudes son malas, muchas veces son funcionales a nivel social, pero no son la virtud en sí, ¿sí? La Claro. virtud está un poquito más profundo. Tal cual, y es interesante. Y quizás ahora cuando empecemos a hablar por eneatipos, las personas puedan ir poniendo en los comentarios, les podríamos ir preguntando qué les parecen, cuáles serían las falsas virtudes de cada uno de los eneatipos, así pueden ir como participando, involucrándose, porque volvemos a repetir, no tiene nada de malo, pero sí es limitante, para mi punto de vista, quedarte aferrado a ese rasgo del ego, creyendo que es tu esencia, Exactamente, tal porque cual. no tomas conciencia de que en realidad estás buscando, manipulando o intentando tapar el vacío. Entonces vas a seguir funcionando del ego, creyendo totalmente que de alguna forma ese es tu trabajo en el mundo o eso es lo que podrías hacer para aportar y no hay un verdadero trabajo de desarrollo personal, sino que serías un ego funcionando muy bien en el mundo y que está bien, ¿no? Pero no es trabajo personal. Exacto. Al menos es un trabajo personal inconcluso, ¿no? Si se queda solo con la identificación del eneatipo. ¿Está bien? Eh, y en cuanto a, a las virtudes en sí, no sé si querés que pasemos directamente a ir viendo cuáles son las falsas, las auténticas. Bueno, Hay preguntas. empecemos si te parece por por cada eneatipo y sus falsas, que lo podemos ir viendo en los comentarios y agregando nosotros, y de ahí traspolamos a la que sería la virtud esencial, que Bárbaro. como contracara de la pasión, ¿no? Porque volvemos a Ujú. lo mismo. Tiene que ser el Exacto, antídoto de la pasión. Si estamos funcionando desde la pasión, que es básicamente las falsas virtudes, estamos operando desde la pasión y estamos exacto. llenando la Recordemos pasión. ya que nombraste la pasión, que es fundamental entender bien esto, Naranjo la define como motivación deficitaria y vos mencionaste vacío, ¿no? Justamente
la motivación deficitaria, la pasión, nos impulsa a hacer determinadas acciones y nosotros pensamos que esas acciones nos van a traer valoración de parte de los demás, pero siempre queda un sabor a vacío, ¿no? Porque no terminan de llenarnos completamente. Recordemos que el ego en general es una máscara social. Entonces, por más que eh, ese ego esté socialmente bien adaptado, ¿sí? Que lo cual ya de por sí es bueno, por supuesto, no alcanza para la autorrealización, como diría Maslow, ¿no? Para Tal llegar a cual. la cúspide de la pirámide. Es Claro, decir, el te ser sirve humano para, es mucho, claro, te sirve para el los ego primeros te... estratos, Exacto. para Necesidades conseguir una relación, básicas, un trabajo, relaciones sociales, amistad, pareja, trabajo, hasta tal ahí, cual, para ¿no? ser bien visto Ahora, socialmente, claro, ahora la aspiración más profunda del ser humano, decir, me siento pleno, me siento plena, tiene que ver con algo que va un poquito más allá, ¿no? De eso. Así tal que no cual. es negar lo anterior, sino pensar que es un paso previo para ir un poco más allá, para trascender. Y si vamos al uno, por ejemplo, lo que nosotros encontramos en los uno como características del ego más amables es un claro apego a los principios, ¿no? A las reglas, a la moral. A la moral, Ellos mismos se exigen a sí mismos ser buenas personas, la educación. exactamente, esforzarse, ¿no? El tema del esfuerzo, el no transar con la mediocridad, en múltiples ámbitos, entonces son muy exigentes, la exigencia, ¿no? La exigencia como motor del progreso y del desarrollo está muy valorada en Occidente, eh, Ahí pero bueno, ponen, Marce, ser responsable y ser trabajador, está muy ahí bueno. está. ¿Qué Ujú. otras pondrían, por ejemplo, como falsas virtudes del eneatipo uno? Y volvemos a repetir, no tienen nada de malo, no es que No, tiene algo de malo per no. se, pero estamos Son, distinguiendo. es la cara amable del ego, es la cara socialmente amable, valorada y aceptada, Y digamos, que ¿no? tampoco la tiene que dejar de lado, ¿no? Sino que No, por puede usarla supuesto, siendo consciente de, o sea, yo puedo ser exacto. responsable siendo consciente de que hay un ego autoexigente detrás y que por otro lado tengo la virtud a la cual puedo aspirar sacando esos obstáculos. Exactamente. En cambio, si consideramos la pasión, ahí vamos a ver la contracara, que sería la virtud. La pasión del ego es ese enojo porque las cosas no son como él considera que deben ser, ¿no? En múltiples ámbitos. Entonces, según como yo considero que deben ser las cosas, así deberían ser, y al no cumplirse el debería, surge el enojo, ¿no? Como diría Ellis y Beck, ¿no? El enojo surge de una cognición previa del deber ser. Entonces estoy apegado al deber ser. Y hay un poco de rigidez porque las cosas son no de cualquier manera, sino de una manera, y yo conozco la manera en que deben ser las cosas. Ahí le patina un poco el disco al uno, no siempre llega a distinguir entre subjetividad y objetividad. A veces es su propia opción y lo transforma en regla universal, ¿no? Tal cual. Este, La obsesión por entonces, tener la razón y por hacer valer su postura, mora- digamos, inflexible. claro, moralista, pone, claro. Exactamente. En cambio, la virtud es la cara opuesta de ese enojo, ¿no? De esa virtud enojada, como le llama Naranjo, a la pasión del uno. Es la serenidad que implica aceptar que las cosas tienen su ritmo y tienen su proceso. Uf, ahí sí que se le hace difícil algo. ¿Cómo qué Claro, sí, aceptar no, el no, no le ritmo? gusta nada. Le ¿Qué, gusta mejor que le qué vamos digamos a transar con la perfeccionista. mediocridad? Claro, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a ser mala madre, no le voy a exigir a mis hijos, a mi marido. Claro, Entonces le empieza a hacer, se empieza a brotar porque tiene que soltar el apego al control y a la exigencia, claro, soltar la ¿no? autoexigencia es casi un insulto, es invitarlo a un camino de mediocridad y no de desarrollo personal. Por eso cuando los unos se inscriben en los Ah, cursos, yo les digo, mira que no lo necesitas, ¿eh? ¿Cómo que claro. no? Si yo quiero mejorar, es que no necesitas mejorar, porque quizás no sea el punto, Sí, ¿no? y, y a veces se las agarran con algo que ya pasó, ¿no? Lo cual
lo lleva por un camino de mucho sufrimiento. Lo he visto mucho en terapia con pacientes, porque se enganchan con algo que pasó y ellos están con que no debía haber pasado, no debía haber pasado, Ujú. y, y no terminan de salir de ese bucle, como si Tal cual. quisieran cambiar el pasado. Entonces, hay un límite para lo que podemos cambiar. Ahí viene la aceptación. Por eso no es mediocridad, sino yo me esfuerzo todo lo que pueda, pero cuando la vida me muestra que acá hay un límite, acepto, ¿sí? Suelto. Aparte, no se puede transformar lo que no aceptamos. O sea, eso es una linda revelación, pero el ego no le gusta nada esto, ¿no? Al ego uno No, menos. Pero no se puede no, transformar algo que no aceptamos primero. Por eso siempre exacto. lo primero, digamos, y a nivel espiritual es la aceptación, justamente. Exacto, exactamente. Aceptación, serenidad. La serenidad es la virtud del uno, la auténtica, y por supuesto requiere aceptación, como bien decís, Meli. Genial. Em, Marce, preguntamos por el 2. No sé si hay alguna dale. otra pregunta, pero ¿qué Ujú. les parece que sería una falsa virtud del 2? Uy, el 2 es bien interesante. Es bien interesante el 2. El 2 se enoja también acá. Se enoja Ajá. orgullosamente. Ah, sí, me comentaste que... Se enoja orgullosamente. Claro, Porque es que el 2 está orgulloso de muchas veces de su ego, ¿no? Es justamente la pasión. Entonces está exacto. orgulloso de ser una persona generosa, de ser una persona Ajá. servicial, de ser una persona ayudadora. Y bueno, y Ujú, decirle que quizás esas son características que definen más bien a su ego. Esto que dijiste que me gustó mucho, la parte amable del ego. ujú. Que bueno, entre eso y otras cosas que son menos funcionales, bueno, que ayude, pero ¿desde qué lugar, no? No tenemos ¿Desde qué lugar? ninguna. No tenemos ninguna, dice Divi, no No, sé. bueno, no pasemos al otro extremo. Claro, bueno, ahí entramos en lo que los monjes antiguos llamaban la falsa virtud, la falsa, perdón, humildad, porque es Ujú. curioso, porque para los monjes cristianos el peor de todos los pecados era el orgullo, ¿no? Tal cual. Lo cual sigue siendo más ego, si decía, ay, qué importante que es mi pasión, ¿no? Es la más importante La de peor. todas. Este, sigue siendo más ego, más autobombo. Pero ellos decían que la falsa humildad tenía que ver con tirarse al piso, ¿no? Yo la peor de todas. No, ¿no? Justamente como dice Luis, este autor que es también de la rama cristiana, dice, no es la humildad tirarse al piso, es pensar menos en uno mismo, Ujú. en el fondo, ¿no? Dejar Lo de que pasa ser es el que es centro pensar menos autorreferencial. en uno mismo egocéntricamente y atenderse más a uno mismo espiritualmente, ¿no? O sea, Claro, darme lo que necesito internamente en vez de exactamente, estar buscándolo, sin estar alabando mi imagen o mi autoimportancia. claro. Lo que pasa es que el ego 2 se automiente. No, todos los egos nos automentimos, ¿no? Pero especialmente el 2 hay una fuerte tendencia a automentirse porque te dicen, yo ayudo de corazón. ¿Mm? Claro, ¿qué le podés decir, no? Ahora, Naranjo la llama la pasión del 2 generosidad egocéntrica, La ¿no? Entonces, generosidad egocéntrica, tal cual. es el lazo del Balrog, ¿no? Que no termina de caer y con el lazo te engancha. Entonces, se victimizan, se caen y por otro lado te enganchan con la culpa, ¿no? Con todo lo bueno que yo hice por vos. Ujú. Yo que siempre estoy, yo que no me tenés que pedir nada y estoy a tu disposición, o yo que pienso en todos y ustedes nadie me consideró. Claro. En cambio, fíjense, la contracara, la virtud, sería la humildad, la contracara del orgullo. Y la humildad viene de humus, que es aceptar nuestra condición de seres hechos de la tierra, ¿no? A partir del barro, ¿no? Como dice el mito del Génesis. Los teólogos se rascarían la vestidura porque dicen que no es mito, es un relato desmitologizado, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Este, No, porque está demasiado con lo que claro, estamos no, hablando para el mundo del no. enneagrama, tampoco es para... Pero como metáfora, ¿no? El ser humano hecho a partir del barro, qué interesante. Nuestra salud tiene límites y eso muchas veces el 2 no lo ve.
los recursos materiales tienen límites. Entonces, en ese afán de yo soy generoso, identificarme con esa generosidad, a veces descuidan en sus propias necesidades, ¿no? Y también la autosuficiencia, ¿no? Y la Ujú. sobreabundancia es otra contracara, ¿no? Porque por ahí el 2 yo lo que veo Mm, cuando empieza a hacer trabajo personal es que sigue desde el ego en el otro extremo, como no, yo no ayudo a nadie, yo ahora solamente claro, pienso en mí, como si fuera, como si fuera que la humildad va a emerger claro. de Ajá. una postura opuesta, digamos, porque eso Uh, también pasa, que nos vamos al otro sí, extremo, ¿no? Todos, porque como no exacto, sabemos, estamos atravesando una situación que no la manejamos bien, entonces exacto. la Bueno, ese es gestionamos mal. el proceso normal del aprendizaje humano, es por efecto péndulo, ya lo había dicho Heidegger, ¿no? Entonces, Totalmente. nos vamos de un opuesto al otro hasta que algún día encontramos nuestro punto medio. De eso se trata. Pero acá veo en los comentarios algo que me pareció muy interesante. Dice Kerin, humildad no sería reconocer nuestros errores. No vamos a generalizar, pero varios dos que he conocido les ha costado muchísimo decir discúlpenme. Una sola palabra, ¿eh? No la pudieron decir. Ujú. Y que después cuando la dicen, perdón, después cuando algunos, yo por mi experiencia, ¿no? Cuando lo dicen, lo que agregan atrás lo anulan, ¿no? Claro, Disculpen, pero en realidad era lo mejor que se pero podía claro, hacer. exacto. Bla, Eh, bla, eh, bla, bla, Entonces queda bla. como anulado. Bueno, eso lo hablabas en el otro directo por los comentarios, esto de que muchas veces cuando el 2 se enceguece, ¿no? Y está en ese proceso como tan ensimismado, que no tiene ni flecha ni ala a la parte mental, cómo se percibe, ¿no? Eso en un estado desde el ego, ¿no? Exacto. Yo creo que para que el pedir disculpas sea auténtico, tiene que terminar ahí. Disculpame. Punto. Final. Todo lo que viene después, cuidado porque, sí, discúlpame, porque la verdad que yo no tendría que haber sido tan bueno con vos. No, o sea, es lo mismo, ¿no? Claro. Más ego, o viene la victimización. Entonces, no, discúlpame, punto. Es reconocer un error, no hay nada más. Este, y les cuesta mucho. Eh, bien, Bueno, dejamos para que los dos que no les gusta mucho que digamos esto, pero no, vamos a aclarar nuevamente que no es una cualidad esencial el ayudar a los demás, no. ni el ser servicial, ni el tener esa... mis alumnas ayer estaba dando una clase y dice, tengo el don de reconocer lo que los demás necesitan, una, dos, ¿no? Uy, Entonces yo le digo yo, orgullosamente, eh, lo podríamos llamar un don, pero seguiría siendo tu ego orgulloso, claro, claro. alabándose a sí mismo, le digo. Yo sé lo Pero, que vos necesitas, Chu. No. Por favor, no lo hagan, no lo digan, no lo practiquen así. Porque van a quedar entrampados justamente en su propia trampa, ¿no? En y su después propia trampa. esperan lo mismo de los demás, que es lo que hablábamos ayer, de por qué no se dieron cuenta que yo estoy mal. Porque uno tiene que comunicar. El otro no tiene por qué andar Exacto. adivinando qué No me queremos, tiene qué que adivinar. necesitamos. Exacto. Entonces también eso mismo genera una trampa en el vínculo de yo me doy cuenta de lo que vos necesitas y por qué vos no te das cuenta de lo que necesito yo. Claro, Y, claro, y es algo que arruina las relaciones. claro. Por eso la humildad es también reconocer y también es expresar, ¿no? Expresar. Ya necesito tal cosa, quiero tal cosa. Y yo ¿Cuál les es el problema? agregaba, porque hasta estaba filosa ayer, pedir, aceptar lo que necesito, pedirlo y aceptar que no, quizás no me lo van a dar. Sí, puede ser. Porque no tienen por qué dármelo, porque quizás yo paso toda la incomodidad de pedir lo que necesito y encima creo desde mi ego, bueno, con lo mucho que me ha costado pedirlo, más vale que me lo den. No, Claro, quizás no te lo claro. van a dar, pero igual hiciste el trabajo de reconocerlo y de comunicarlo. Y aún Sí, así, las personas no tienen por qué a veces darnos aquello que necesitamos o que deseamos, porque cada uno hace lo que puede, ¿no? exactamente. Así que bueno, bien. Si Vamos al pasamos 3 al 3, ¿cuál piensan ustedes que a pueden ver ser falsas virtudes? qué falsas virtudes le encuentran a los tres. A ver, mientras voy mirando las preguntas.
Yo creo que una de las falsas virtudes que le ponen... Yo una vez hice un curso, Marce, y el curso consistía en que te decían cuál era tu poder, tu superpoder. Ah, Adivina mira. el mío, tener éxito. Claro. ¿Qué? Brillar. Brillar. ¿Qué? Brillar. ¿Cómo sería eso? Sí, Eso sí, sería mi sí. superpoder, ¿en qué nivel? ¿En qué Sí, nivel de ego? yo tengo un amigo 3 que es impresionante la capacidad que tiene para, con pocos recursos, transformar esos recursos en algo que parezca Que se vea muy bien. enorme, enorme, ¿no? Este, y me acuerdo que le gustaba mucho decorar ambientes y ponía espejos y cuadros, y vos entrabas y ya no era una casa de chacarita, digamos, sino que vos entrabas adentro y parecía un mini palacio. Este, así que bueno, esa capacidad de transformar, ¿no? Y de no solo brillar ellos, sino hacer brillar lo que tocan. Ujú. Es como si tuvieran una varita del brillo, ¿no? Entonces a veces hacen brillar a otras personas, sobre todo los instintos sexuales, según Naranjo, a veces hacen brillar sus obras o a veces ellos mismos son el centro del brillo. Pero, pero no es que esté mal, de hecho, Occidente valora mucho todo lo que tiene que ver con el marketing, y todo lo que tiene que ver la publicidad y demás. Así que para todo el mundo de las empresas esto es oro en polvo, ¿no? Está muy bueno. El tema es, en el caso del 3 concretamente, dónde queda su corazón, ¿no? ¿Dónde quedan sus motivaciones más personales? No solamente lo que es aceptado en mi familia y en mi entorno, sino lo que yo quiero, ¿no? Tal Tiene que cual. ver con la sinceridad, con la autenticidad. Esa es la virtud Tal auténtica, cual, ¿no? yo te lo digo como tres. Yo cuando estoy en Instagram y en otras cuentas, no en la mía, viste que hacen, por ejemplo, sigo muchas cuentas de decoración porque me encanta. Entonces ponen dos digamos, ambientes para que la gente vote con las manitos, la de arriba o la de abajo. Bueno, ¿y o sea, a qué juego yo? A adivinar cuál es la que votaría la mayor cantidad de personas. Claro. ¿Está claro? Porque tengo esa capacidad, que Ajá, no es nada esencial, quiero aclararlo, no es nada esencial, pero tengo esa capacidad de decir, a la mayoría de las personas les gustaría el de arriba o el de abajo. Entonces, claro. qué complicado que es esto, porque esa gran capacidad para ver qué es lo que valoraría el otro, muchas veces cuando estoy dormida, cuando no estoy consciente, empiezo a jugar ese papel de elegir, de mostrar y de actuar en función de lo que el otro valoraría, de lo que el otro Ujú, estaría de acuerdo, de lo que el otro admiraría. Entonces claro. creo que eso es una cualidad bien funcional y bien jodida del eneatipo 3. Claro, porque en el fondo lo que queda detrás, muy parecido al 2 también en este sentido, lo que queda detrás es lo que yo realmente quiero. Bueno, yo muchas veces no lo sé, o sea, es todo un Ujú. proceso, o sea, Sí, muchas veces no lo sé. sí, sí, sí. Que es Este, todo un trabajo, ¿no? Para el 3 mirar hacia adentro y encontrar algo. ujú, ujú, Y que parezca exactamente. real. Pero Bueno, ahí, cuando hacemos silencio, creo que es la clave para cualquier ego, ¿no? Pero especialmente para el 3 creo que el hacer silencio es muy sanador, porque en ese silencio que a veces es incómodo, empiezan a manifestarse cosas, ¿no? Empiezan a salir cosas. tal Entonces, cual. la clave creo que está en escuchar, en escuchar. Qué lindo eso, me encantó. Bueno, vamos Como al... cuando uno va, no sé si alguna vez fuiste a pescar, pero cuando estás cerca del agua, y solo se escucha nada, el viento, los pájaros, el agua. Es increíble esa experiencia, a mí me encanta. Eh, Cuando el agua se tranquiliza, tal vez te deja ver para abajo, ¿no? Por eso cuando se tranquiliza esa ansiedad del 3 por hacer cosas y demás, ¿no? Puedes ver un poquito más abajo. ¿Qué hay ahí? ¿No? Eso es muy Tal lindo. cual, tal cual. Mm, Y no es que no se pueda hacer, vuelvo a repetir, o sea, no se puede desde el ego. O sea, no se puede desde las ilusiones y las fantasías que genera el ego y desde los objetivos que persigue el ego. Por eso es complicado
que algo que es tan valorado para la sociedad, que son las cualidades y las falsas virtudes que justamente estamos hablando del 3, porque mucha gente a mí me dice, ay, desearía ser como vos, ay, me encantaría organizarme como te organizás vos y hacer todo lo que haces vos, yo no te lo recomiendo. La verdad no te recomiendo hacer todo lo que hago yo ni lograr esa capacidad. Justamente el trabajo mío va para otro lado, pero digo, de afuera se ve bien y justamente el trabajo es desidentificarse con eso y apoyarse en otras cuestiones que son mucho menos intensas, porque la virtud justamente es más equilibrada, Ujú. no es tan intensa y tan impactante como los estímulos que nos genera el ego. Claro, exactamente. La transparencia, ¿no? Pero es como sin que desaparezca la máscara del ego, pero que sea menos opaca, que deje traslucir un poquito más, ¿no? Lo que hay detrás. Bueno, entonces Y la autenticidad, la virtud para el eneatipo 3 y hemos aclarado algunas de exacto. las falsas virtudes. Y vamos al 4 que 4 hay Ujú. un montón A en ver, el mundo del autoconocimiento, ¿no? ¿qué opinan? Eh, Sí, ellos dicen que hay pocos, pero en realidad hay muchos. Este, claro, es un bueno, yo, golpe para el ego. ¿Cómo que hay muchos cuatro? Si somos originales cada uno. no, pero igual son todos uno diferente al otro, ¿viste? No hay un 4 igual al otro. Eso es lo importante. Eso es verdad, eso es verdad. Los demás somos más de serie, ¿viste? A los demás algunos los hacen Ajá, en la misma fábrica y nos mandan como en paquetes, pero el 4 más de es es molde, manual. exacto. Es manual, Sí, es una artesanía, sí, digamos. Bueno, tal cual. y una cosa que me parece el punto de ponerlo al 4 como artista, ¿no? Como sí o sí el 4 es artista o hace algo No, artístico. un Qué grandes estereotipo, confusiones, ¿no? Qué grandes no, para confusiones. nada, exactamente. Nada que ver. De hecho, digamos, lo artístico es lo mismo que lo filosófico, es algo que pertenece a la naturaleza humana. Todo lo que tenga que ver con expresar a través de algún tipo de símbolo o reflexionar acerca de algo, eso pertenece al ser humano en sí, eso no es prioritario de un eneatipo. Tal cual. Este, pero Yo he bueno, tenido un personas que se han 4 identificado de 4 y cuando han salido los han agarrado por otros lados y les han dicho, pero vos haces algo artístico, si no haces algo artístico, imposible que seas 4. Qué fácil, qué fácil que lo hacen. claro. No, Dime de no, qué no, trabajas y te diré qué eneatipo eres, como así, claro, más o menos así. exactamente. Bueno, el 4 lo que sí tiene, digamos, a nivel de característica, el lado amable del ego sería como una tendencia a empatizar con aquel que está sufriendo, ¿no? Entonces Ujú. tiene un alto umbral, eh, tiene un elevado umbral de sufrimiento, ¿no? Entonces tiene mucha resistencia, de hecho, quizás porque, bueno, el ego ya está acostumbrado mentalmente a volver al pasado, entonces la melancolía con algo que tenía y ya no tengo, o quisiera tener y nunca lo tuve, Ujú. este, y esa es una tendencia muy marcada en el 4 que no llega a ser una depresión, digamos, extrema en la mayoría de los casos, pero sí te da como una cierta distimia, ¿no? Porque es como una tristeza leve que se prolonga a lo largo de toda la vida. Y esa tristeza leve no está motivada en, digamos, en la tiroides, sino que está motivada en un proceso de pensamiento concreto, volver la mente para atrás, volver para atrás, volver para atrás y comparar eso de atrás con alguna idealización. Entonces esa comparación genera una tristeza, eso le da un alto umbral de dolor y por eso es que de todos los eneatipos quizás es el que más puede resistir cuando otra persona está sufriendo al lado. Pueden estar, aguantar, digamos, ¿no? Porque quizás les es más con natural ese estado. Otros eneatipos huyen cuando alguien tiene mala onda, entre comillas, porque está triste o huyen, se van, ¿no? El 7 chau, el 3 posiblemente también, el uno quizás se enoja y te quiere dar un consejo y te quiere sacar de ahí, el 2 como sea te va a querer ayudar con mucha ansiedad para que salgas de ahí. Eh, pero bueno, excepto el 9 también quizás hasta cierto punto, pero Por la tiene que haber obsesión, algún claro, tipo y la de narcotización. conexión. Mm, Ujú. Y lo que pasa es que no estaría quizás presente de la misma forma el 9. Estaría exacto. presente, no presente consciente, quizás estaría más.
Sí, Más poniendo el cuerpo tal cual, con el cuerpo, pero con la cabeza en otro lado. y su mente en su santuario interior, ¿no? Total, totalmente. Este, pero por otro lado, la virtud auténtica del 4 yo la encontré en la carta del tarot. Justamente el arcano 14, porque digamos, los 9 primeros arcanos yo los relacioné con los eneatipos. Y los arcanos del 11 al 19 con el nivel superior, de funcionamiento superior de cada uno de los eneatipos. En Qué el 4 interesante eso. Ya voy viendo por en qué el, te habías identificado el 4, Marce. en el 4 vos tenés un rey triste, que es el emperador, que la mayoría de los tarots los representan con rasgos bastante dark. Y en el 14, o sea, el nivel superior del funcionamiento del 4, es un ángel que está trasvasando agua de una jarra a otra jarra, ¿no? Es como está haciendo como una especie de equilibrio con La agua que ecuanimidad. representa las emociones, ¿no? De ahí Ujú. viene ecuanimidad. La palabra ecuanimidad, que es la virtud del 4, es el equilibrio emocional, que es un equilibrio dinámico, no es que no siento nada, Tal cual. ¿no? Ujú. Sí, el 4 jamás va a decir no siento Siempre nada. equilibrio fue movimiento, en realidad. Lo que pasa es que las personas pensamos equilibrio como que no pasa nada y creo que no pasar nada es estar Exactamente. muerto. No, 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 Por eso nada que no estés. es el equilibrio del lago tranquilo, que esa metáfora me gusta para la autenticidad del 3, sino es el equilibrio dinámico de pasar de una jarra a otra jarra, ese líquido, Ujú. esa agua que son las emociones. Y aceptar, ¿no? Ese vaivén de las emociones me va a permitir, como 4, disfrutar de las cosas desde otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? No quedarme enganchado con la melancolía, sino conectarme con las experiencias. Tal cual. Y Fluir, una de las dicen. cosas Bien, que me gusta lo de fluir, una de las cosas que creo que confunden al 4 cuando se explica sin hacer estas distinciones es darle como fuerza a la autenticidad, que justamente está alimentando la envidia, ¿no? Porque claro. yo el auténtico, yo el diferente, yo el que hago lo que siento, o sea, inconscientemente es una falsa virtud porque está totalmente alimentando y dándole de comer a la pasión. No, Claro. no, 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 Una comparación para resaltar mi diferencia. claro, para ser distinto y auténtico y para seguir siendo como fiel a lo que siento, Mm. que está muy lejos de estar en la ecuanimidad, que justamente es la virtud. Sí, ahí está Alejandra Greco, una gran amiga que hace 1000 años que no sé de ella. Dice como Libra buscando el equilibrio, tal cual. Bueno, esa balanza. Nada más que en vez de elemento aire sería elemento agua, ¿no? La carta del tarot de la templanza. Tal cual. Eh, Bueno, el 5, ¿qué cualidades pondrían en el 5 como falsas virtudes? Y que volvemos a repetir para los que se han conectado después, que estamos entendiendo como falsas virtudes, que son comportamientos desde el ego, pero aún así no tienen nada de malo en sí. Y te están mandando saludos, Marce. sí. Bueno, yo acá si quieren les cuento lo que la gente suele decir de mí y que refleja falsas virtudes. Por lo general me dicen, qué tranquilo que sos. Eso porque no te conocen, Marce. Esa es gente que no convive con vos. Me dice, no puedo creer lo tranquilo que sos. Ah, digo yo, claro. No, claro, claro, si estás con pacientes, viste, no contás nada personal. Acá en Entonces, el directo te ves muy tranquilo. mira. Acá en el directo te ves muy tranquilo. Entonces, esa capacidad que tenemos los 5 a veces como para separar un poquito la emoción del pensamiento, es como que nos Y del permite, cuerpo. y del Y cuerpo. del No, cuerpo. no te puedo decir el Eso dolor de van como tres, lumbar. tres cuadras atrás, va. Desde que empezó la pandemia, un dolor acá en la lumbar, pues claro, estoy tantas horas sentado frente a la compu que me olvido que tengo cuerpo, ¿no? Tengo espalda, No, es más, tal cual. ¿para qué te lo han dado? O sea, ¿para qué me han dado esto? ¿Para qué? Yo podría haber sido una inteligencia, digamos, como Los Ángeles, ¿no? En la Edad Media decían, bueno, inteligencias separadas, ¿para qué cuerpo, digamos? ¿Para qué lo dieron? Viene a generar ciertos malestares y no trae tantos Claro, beneficios. estudioso, investigador. Ujú.
O Este, concentrado podría ser una de las ideas que se ponen como una persona que se concentra. Lo han puesto ujú, también me encanta porque como son todos los geniatipos con descripciones muy New Age, ¿no? Muy de claro, laboratorio, de biblioteca, y yo siempre digo cómo habrán sido esos 5 de años atrás, ¿no? Que no habían universidades para tener títulos y estudiar carreras. claro. Qué complicado que es ponerle a los geniatipos características y digamos, hacer esas exageraciones en comportamientos como si tuvieran que calzar todos los geniatipos en Como ese si tuvieran proceso. que calzar en el moldecito. Bueno, yo como psicosexual estoy un poco más en contacto con mis emociones que los otros subtipos del 5, pero en general sigo transmitiendo esa como imagen de tranquilidad, ¿no? Eso es, la verdad que no hay ningún esfuerzo en eso, me sale natural. Desde que era muy chiquito mi mamá me contaba que yo me encerraba en la habitación y estaba leyendo, no había computadora en esa época cuando yo era chiquito. A veces mandaba algún primito, y cuando entraba mi vieja a la habitación, en vez de estar jugando con mi primito, le había dado un libro para que no moleste, ¿viste? No sea ignorante, lea. Claro, esa era mi manera de relacionarme con otros niños. Bueno, sí, educación física, olvídate, no, nada, 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 nada. Pero ¿por qué decimos que es una falsa virtud? Porque no te podés quedar ahí, justamente lo que te sale de modo natural a veces se convierte en tu zona de confort, no te permite descubrir experiencias, conectarte con experiencias diferentes, conectarte con dinámicas diferentes, siempre lo mismo, ¿no? Entonces eso te lleva a una rutina que es tranquila, entre comillas, pero a veces se puede sentir vacía también. Este, Sí, porque así aparte es que, donde uno funciona con comodidad y lo cómodo no deja de ser limitante porque nos mantiene como atrapados y apegados al libreto original, ¿no? Como no poder exacto, interpretar una expansión, una salida de esa zona de confort, le vamos a decir, porque de cómoda sí, no tiene tanto. exacto, tal cual. Bueno, y Falsa la tranquilidad y virtud, desapego, dice. La virtud sería, en el caso del 5 la generosidad. No el desapego, porque el tema del desapego de Naranjo, Naranjo dice desapego, Sandra Mighty también, pero ¿qué pasa? Ellos entienden el desapego desde la espiritualidad budista. El desapego es no estoy apegado a la ilusión, a Maya de la mente, eso me permite fluir y al no estar apegado a nada, en realidad me permite compartir con los demás, ¿no? Entonces, como claro. un apego que termina en el altruismo para el budismo. Por eso, un desapego que termina en el altruismo. Por eso es que yo prefiero llamarlo generosidad para que no se confunda con el Es más desapego, claro que para el nosotros, desapego, digamos. claro, esa desconexión emocional del 5 que a veces se llama desapego también, no es claramente la virtud, Sí, lo ¿no? he visto mal explicado también, así como vos lo decís, en el sentido de que un 5 puede, en este afán de no me invadan, está siendo desapegado, porque no se apega al otro y no tiene tanta necesidad del otro, pero puede ser parte de su ego también. Exacto. Lo contrario de la avaricia, dicen sí, yo prefiero llamarla la pasión del 5 tacañería más que avaricia, porque a veces avaricia se confunde con una ansiedad por mucho, y eso está más cercano de la gula y de la lujuria, ¿no? En el caso del 5 es no querer compartir lo que tengo, porque es lo seguro y está motivado por el miedo, Claro, es como buen mental. si fuera Entonces la es avaricia más sería tacañería, avaro de sí mismo. Si fuera claro, la en avaricia todo sería una caso. avaricia de soy avaro de compartirme, ¿no? Es Exacto, que también las pasiones hay que explicarlas desde el eneagrama, ¿no? A la luz del eneagrama, porque también si las entendemos como lo que se entendía o lo que entendíamos claro. antes del eneagrama de los pecados, no cuadrarían tampoco de la misma forma, ¿no? Entonces hay que Ujú, entender el mapa que plantea el eneagrama, hay que entenderlo desde el eneagrama, porque ahora como se explica todo tan superficialmente, las personas es a libre interpretación. claro, tal Cada uno, cual. identificate con lo que más te guste y identificalo, digamos, desde la libre interpretación. Es complicado porque todos estos temas son, volvemos a decir, no tan simples de entender y hay que pasarlos por la experiencia, no solamente quedar en el concepto o en la información. Mm. Al psico nos cuesta bastante reconocer la tacañería. La verdad que no es fácil reconocer. Creo que a todos les pasa lo mismo con su propia pasión.
Pero bueno, a veces con el tiempo uno se va dando cuenta, ¿no? En pequeños gestos, pequeñas actitudes, ahí está la tacañería. Como el recortar siempre, el recortar, ¿no? El recortar, escatimar. Y eso sí, tiene un trasfondo de miedo. A mí me Tal cual. llevó mucho tiempo también reconocer el miedo. Ahora lo tengo un poquito más presente, pero por mucho tiempo no lo veía. Mm, Sí, es que ese es el tema, es descubrir aspectos que están operando y no los vemos y no es tan simple verlos. mm, Eso es justamente identificar el eneatipo, como descubrirnos en áreas que están funcionando antes de identificarnos y que no las estamos viendo con tanta claridad y con tanta percepción. Mandaba ahora que la veo conectada a Diana del mapa de autodescubrimiento un mail que creo que lo leí hoy, no sé si lo envió hoy, de el ojo no se ve a sí mismo, ¿no? O sea, claro. Ujú, esta dificultad que tenemos y la facilidad para ver algunas cosas más superficiales en nosotros y en las otras personas. claro. Entonces es todo un proceso. Aparte, vos lo sabés, Marce, por tu formación y por tu profesión, que tampoco podemos ver todo de golpe, ¿no? Hay que hacer todo un proceso para estar preparados, para ir viendo nuestra propia verdad, porque Sería un sería gran demasiado shock. estrés. Ujú. Exacto. Ujú. Así Sí, es. el ojo no puede verse a sí mismo, pero la mente sí. Por eso es que lo importante también es practicar la meditación, ¿no? Ujú. Porque de esa manera nos podemos ver, empezar a vernos a nosotros mismos. Porque esa capacidad de reflexión, es decir, volver sobre sí misma, es un atributo que solo pertenece a nuestra especie. Los otros animales no la poseen. Tal cual. Nosotros sí. Sí, la Pero bueno, autoobservación, hay el que practicarla. autoconocimiento, la conciencia es atributo del ser humano, digamos, lo que nos distingue de los otros animales. Exacto. La Bueno, vamos al presencia. 6. Vamos al 6. Eh, ¿Qué dirían? ¿Cuáles son las... Ujú, Yo creo que al 6 le ponen esto del comprometido, ¿no? Y la lealtad, y ujú, que un 6 te discutiría, o alguien que lo ve desde ahí, ujú. porque eso no es una virtud, ¿no? ¿Por qué no es una virtud ser alguien leal? O ser Claro, o alguien precavido, comprometido, o ser precavido. precavido. Ujú. Ujú, ahí está. Eh, bueno, cuando digamos el miedo es el que motiva la conducta, el ser precavido tiene un fondo de ese tipo de de esta motivación concretamente, ¿no? Eh, o el ser leal, pero el ser leal hacia afuera, porque ¿A hacia qué y adentro para no qué? confío, ¿eh? Hacia ¿A adentro qué y no para qué? confío, Claro. claro. Entonces me muestro leal, pero otra cosa es confiar internamente en el equipo o o ponerme en las manos del otro. Entonces me pongo con un ojo en las manos del otro y con el otro no. Ujú. Tengo un ojo cerrado confiando y el otro abierto por las dudas, ¿no? Que el Claro, y otro me... aparte que si el cumplir y el comprometerse inconsciente o conscientemente es para buscar seguridad, ya no es esencial, o sea, ya no tiene que ver con la parte de la virtud de la esencia, porque Exacto. nuestro ser no estaría buscando seguridad, Ujú. Por estaría eso, en la fe. exacto, la fe, la confianza o la fortaleza también, se la podemos llamar fortaleza porque de alguna Me manera gustó que vos lo implica llamás fortaleza, ¿cierto? Yo lo tengo muy ujú, incorporado como la valentía, que también entiendo que se puede valentía, ujú, malinterpretar por esto de que se vuelve temerario muchas veces el 6, claro, desafiando especialmente el la seguridad, contrafóbico, el claro. sexual, tal cual. Mm, ah, qué virtuoso que soy, ¿no? Claro, virtuoso si no controlo los impulsos, no soy tan virtuoso. Este, mm, Escucharon, ¿no? pero Miren que se está poniendo picante Marcelo. Escucharon los 6 que tenemos por ahí. Porque claro, los 6 sexuales te dicen eso, como yo no tengo miedo, yo no me veo el miedo. No, no. A ver, ¿cómo que no tenés miedo? Sí, claro, porque también ahora hay una mala interpretación de yo soy contrapasional, no tengo pasión, no respondo a la pasión. No es así. O sea, hay que no. aprender a verla y a identificarla, aunque no se note tanto por fuera. Era para Ujú. vos, Laura, así que me gusta que estés escuchando. Sí, no tengo miedo y en el fondo soy impulsivo. Bueno, cuando Y la es una forma impulsividad de defender está, el estoy siendo es, seguro desde el ego. Entonces exacto, sigue siendo una falsa virtud. exactamente, exactamente. O soy desconfiado y te dicen, no, yo soy precavido, te dicen, Precavido. ¿no? Yo soy precavido.
Eh, Así que bueno, pero eso no llega a satisfacer una necesidad más profunda del 6, que es la necesidad de sentir que la fortaleza está en sí mismo y no en un otro, no en un otro, ya sea en un grupo, ya sea una institución, ya sea un contexto de referencia, eh, no, sino en sí mismo. Entonces, encontrar, me gusta mucho la metáfora que usan los budistas de la montaña interior. La montaña está asentada sobre sus propias bases, ¿no? Entonces, cuando decido, no lo decido por suspicacia, desconfianza o paranoia, lo decido porque yo lo decido, Claro, ¿no? y es con un aplomo y es con una templanza totalmente diferente. Exacto, Así es, exactamente. Y eso te da paz, ¿sí? Porque en el fondo es una decisión que surge de mi ser, ya no es una decisión motivada por el miedo a, ¿no? tal Puede cual. ser que, que los demás, digamos, bueno, por supuesto, somos humanos y puede ser que confíes en un mejor amigo y te falle, o en una mejor amiga y te falle, o vos interpretes que fue una falla O de en su una parte, institución o en una y que institución, ujú. exactamente. Pero si yo, lo que yo decidí, lo decidí desde mi corazón, yo no me equivoqué, ¿sí? Entonces no depende de si el otro me falló o no me falló. Entonces, si me falló, fui un tonto, no, no fui un tonto. Yo decidí de acuerdo a lo que consideraba mejor. ¿Mm? Y eso a veces le cuesta al 6 porque también hay mucho autolátigo, ¿no? Mucho Ujú. autorreproche. Sí, eh, mucha Ujú, autoacusación. también, Ujú. exacto. Bueno, y del 7, ¿qué lío con el 7? A ver, todas las infinitas virtudes que tiene el 7 no puede ser Claro, de otra porque aparte manera, el por 7 supuesto. el 7 se ve virtuoso a sí mismo, ¿no? El 7 se ve virtuoso. Ajá. En esto de estar alegre, en esto de estar divertido, lo toman como parte esencial, ¿no? El optimismo, la diversión, el ser Ujú, alegre, el ver el lado sí. bueno de las cosas. Es todo un Los proceso intereses explicar, múltiples, ¿no? La tal cual, el versatilidad. dinamismo, la Ujú, flexibilidad. No sé si dijiste la flexibilidad, no sé si dijiste eso, porque justo se me cortó. la versatilidad. Bueno, sí, la versatilidad. Sí, intereses múltiples. Mm. En sí, por un lado, todo eso está muy bien, pero cuando eso está motivado por el escape, quiero escapar a algo, y a veces ni siquiera es consciente del todo respecto de qué está escapando, ¿no? A veces Ujú. simplemente hay un trasfondo de ansiedad que lo lleva a esa hiperactividad mental, de imaginar mucho, planificar mucho, hablar mucho, y en el fondo, ¿qué motiva todo ese mucho? ¿No? La gula de lo mucho. ¿Qué motiva Ujú. eso mucho? ¿No? Entonces, por el otro lado, la virtud del 7, la moderación. No le gusta nada la virtud al 7, su propia No, virtud. Que esto, pero o sea, el enneagrama es para pasarla mal, si yo la paso bien, piensa el 7. O sea, ¿para claro, qué me metería en esto? En mindfulness hay un ejercicio para practicar la moderación que se llama comida consciente y se hace con una pasa de uva y vas comiendo de a una pasa de uva y la vas saboreando, saboreando, no la podés masticar ni tragar, la tenés que saborear, saborear, saborear hasta que sola se deshace y tenés que ir observando la textura, el sabor y cómo va cambiando Es a una forma medida de que meditar, estar al es cien por una ciento forma de cuerpo, meditar. Exacto. sentimientos y observación presente en una misma. Y esa es la clave de la moderación para el 7 porque la gula tiene que ver con no tomar contacto con en el paso siguiente. Y cuando estoy ahí, ya mi mente está 3 pasos más adelante. Ujú. Sí, sí, el no poder Entonces, sí, estar presente, y obviamente en el presente es en el único lugar donde existe la abundancia, entonces parece que claro, tengo mucho y que estoy experimentando mucho y que no me estoy perdiendo de nada, pero estoy en carencia, porque no estoy presente en exacto. definitiva. Por eso el saborear, ¿no? El saborear como metáfora, saborear las cosas, saborear las experiencias, me lleva a la moderación, porque yo no puedo estar saboreando con tanta intensidad un montón de cosas a la vez. Ujú. Necesariamente tengo que focalizarme. La flecha del 7 al 5, ¿no? Que lo ayuda mucho. Tal cual. Bueno, y en el 8, Ujú, en el 8.
Ay, y bueno, creo que el 8 lo han bautizado el líder, todo esto del liderazgo, el estar empoderado, todo eso son las falsas virtudes, ¿no? Porque vienen Ujú. totalmente desde la pasión por los excesos, la lujuria, todo lo A que, veces te o dicen soy el ser protector. asertivo, Ujú. claro, a veces te dicen soy asertivo y no es asertividad lo que muestran, a veces lo que muestran también es falta de tacto, que no es lo mismo que Imposición. que ser Ujú. asertivo, ¿no? Decirte las cosas así de un modo brusco, o decirte lo que piensan, eso no tiene nada que ver con Sí, sí, como asertividad. soy honesto y te largan una serie de cosas que no estaban ni planteadas, quizás. Claro, claro. Entonces, no. No, no, no. Justamente lujuria viene de luxare, ¿no? Romper un hueso. O sea, para romper un hueso necesita aplicar mucha fuerza. Y esa falta de tacto, esa falta de sutileza en De el suavidad. 8, de suavidad, ¿no? Es lo que confunda asertividad con tosquedad, que no es lo mismo. Una persona tosca a ser una persona asertiva. Porque la asertividad es consciente, la tosquedad es Ujú. un impulso, en el fondo. Tal cual. Dice Y Naranjo, esto se una ha puesto, epidermis Marce, gruesa, ¿no? perdón, repetí que te corté. Y Naranjo dice, en los 8 hay una epidermis psicológica gruesa. Entonces es como que no tiene sensibilidad para lo sutil, ¿no? Entonces tiene que hacer todo un trabajo para conectarse con lo sutil. Por eso es que no, todo lo que le parezca débil o poco intenso este, es Sí, lo una pérdida de desprecia, tiempo. lo Ujú. desprecia, porque ni siquiera es sutil para alejarse de lo que le parece poco intenso. Por eso Claro. es intenso para amar, para odiar, para estar de acuerdo, para estar en desacuerdo. Entonces, Ujú. como que hace un esfuerzo de volver las cosas intensas, hasta las cosas Claro. que no lo son. Cuando llega al corazón puede ser blando, sí, el tema es que hay que llegar al corazón. Lo que pasa es que yo te digo una confusión que veo, pero fuertísima, de personas que han identificado su eneatipo, sobre todo en el 8 que muchísimas personas están mal identificadas de 8 muchísimas. Vos Ujú. estarás de Sí, acuerdo conmigo, me imagino, no tenemos las sí. estadísticas precisas, pero digo, de los eneatipos más, que más confusión hay es identificarse de 8. Y también hay otra confusión de identifiqué mi eneatipo, era 8 súper fuerte, que probablemente no sea ni 8 y ahora soy súper amable, soy muy tierno, soy muy dulce, soy muy suave, y como hicieron un cambio total como que ya no tienen más la pasión y la fijación no los afecta para nada, ya lo trascendieron totalmente, y digo, no hay una liberación y una iluminación así tan, No, es tan complicado, ¿no? repentina. ¿Dónde se compra? Pasen la data, por favor, Yo chicos. siempre digo, el que lo logre, yo no lo he logrado, el que lo logre me avisa y hacemos algo para comunicarlo y difundirlo, como lo Claro. hicieron. Entonces, un 8 centrado sería asertivo. Sí, yo te diría que más que centrado, consciente, ¿no? Cuando tiene conciencia de sus impulsos, conscientes de sus tendencias, sus automatismos, y como dice Víctor Frank, puede dejar un pequeño espacio entre el impulso y la decisión. Y para eso necesita estar presente, ¿sí? Estar presente. Pero sí, por supuesto que se puede. Claro, todas las Y personas, de la, hecho, podemos ser asertivas o no, y igual que lo de esto que se pone como que el único líder es el 8, otra de claro, las grandes confusiones. Bueno, ¿y la virtud? la virtud, la compasión, ¿sí? Que sería lo contrario a tomar por la fuerza. ¿Sí? Conectar, aceptar la propia fragilidad del otro y aceptar que incluso yo, aunque a veces no la sienta en mí, también tengo esa fragilidad, ¿eh? Porque está. El 8 es consciente cuando se enferma y cuando le rompen el corazón. Ahí sí es consciente de su fragilidad. Mm. Tal cual, me encanta. Bueno, y del 9 se lo ha puesto como un personaje súper pacífico y que ese es su don, ¿no? El ser Ujú. pacífico, el traer paz a Mm, este mundo. claro. La mediación a veces se confunde mediación con un rasgo pasivo-agresivo del ego, ¿no?
Entonces, en el fondo no digo lo que pienso, acepto, pero por dentro voy acumulando enojo y tensión. Y eso lo veo mucho en el consultorio, ¿no? Y de vez en cuando, ¡pum!, explota el 9. Eh, Lo que entonces, pasa es que no se puede considerar una virtud el ser pacífico si para ser pacífico tengo que estar adormecido y olvidándome de mí. Entonces ahí exacto. está el tema de por qué el ser pacífico no es tu superpoder, por decirlo de alguna forma. O sea, por qué hay Claro. que trabajar el que quizás ser pacífico no es la estrategia más adecuada cuando una persona empieza a despertar siendo o sea, identificándose con el eneatipo 9, que muchas veces lo Ujú. que tiene que trabajar no es justamente traer paz, sino estar consciente, estar presente y dejar de olvidarse y de estar narcotizado, Exacto. O a nivel psicológico podríamos decir la sobreadaptación, ¿no? tal cual. Eh, que bueno, pocas veces se tiene en cuenta porque la sociedad es como que premia las personas que se adaptan, ¿no? Porque no hacen problemas, porque colaboran, porque participan en el equipo, porque Los no se papás pelean con los hacemos eso a veces demás. también. Los papás Ujú. hacemos eso a veces, en la escuela se Ay, hace qué también, ¿no? buenito, qué Es bonita, ¿no? bueno. Entonces, claro, Ujú. Sí, se sí, yo cuando fortalece trabajo con esa. nueve le digo, vas a tener que hacer abstinencia a portarte como el bueno, Ujú, porque ¿quién va a querer no ser el bueno? Y si ya tu personaje lo toman como bueno, porque es un ego que parece bueno, ¿no? Y el trabajo personal justamente lo vuelve lo opuesto, ujú. porque tiene ese magnetismo, ¿no? Conoces un no y te da esa sensación de qué buena persona, ¿no? Es cosa No, que a mí si no es me que pasa, Marce. A mí vos sabés si que no va, me pasa, si va, si el no 9 tengo esa experiencia. va acumulando, en realidad no les recomiendo, ¿no? Que vayan por ahí. Así que no, muy bien lo que dice Meli, porque puede ser nocivo confundir esos rasgos que son la cara amable del ego, rasgos funcionales del ego con nuestra esencia, porque si no, le podemos pifiar mal, ¿sí? Por otro lado, la diligencia, me gusta llamarle diligencia, Naranjo la llama acción consciente, Acción Maitri también, consciente. también se toma del budismo esa expresión, la acción consciente. Diligencia tiene el mismo sentido que acción consciente, porque diligencia viene del latín diligere, que significa amar con predilección, ¿no? Y yo para amar a algo y comprometerme con ese algo o alguien, tengo que ser consciente de quién es y Claro, hay por que supuesto hacer conocerlo. un compromiso también, ¿no? Con eso. Ujú. Entonces ahí está la virtud del 9, no es sobreadaptarse, sino actuar conscientemente eh, con una presencia consciente, podríamos decir, ¿no? No sobreadaptado y generando malestar interno, ir acumulando enojo, enojo, enojo para después explotar. Claro, porque aparte el 9 que se olvida de sí mismo, se olvida que se ha olvidado de sí. No es que está consciente de ese olvido. Entonces, todo un proceso de decir, es verdad, me ¿Sí? estoy sobreadaptando, es verdad, me estoy resignando, es verdad, no estoy mirando, me cuesta, tengo esa pereza de mirar en mi interior y de realmente bucear y darme cuenta qué es lo que estoy experimentando. Entonces, por eso justamente las virtudes son tan importantes y distinguirlas es tan importante, porque podemos, si no las distinguimos, estar reforzando la identificación con la máscara y con el personaje en vez de Exacto. realmente estar desidentificándonos. Ujú. Y recordemos lo que dijimos al comienzo. Las virtudes no van a crecer en nosotros a fuerza de voluntad simplemente, ¿sí? Eso es muy Lo importante que para hay que este cierre, hacer, Marce, hablar de eso ujú, porque las personas quieren lograr la virtud por esfuerzo del ego. no, justamente lo que tenemos que hacer es más lento el trabajo, implica y más efectivo para la virtud, implica trabajar sobre los obstáculos de la virtud, es decir, sobre la pasión y la fijación, ser conscientes, ir flexibilizando esos rasgos. Cuando la pasión y la fijación bajan, naturalmente se manifiesta la virtud. Emerge, claro, aflora la virtud, que por supuesto es un Exacto. proceso no de esfuerzo, sino que es un proceso de De presencia y cultivo, de cultivo, conciencia, tal exacto. cual. Ujú. Cuando estoy presente y no estoy respondiendo desde la pasión, porque sería la contracara de alguna forma, o sea, por eso Ujú. el más orgulloso
puede ser el más humilde, porque estoy representando esa energía y como que sería, como tengo esa capacidad de responder desde el orgullo, al otro, digamos, en otro grado, estaría la humildad. Es la misma energía en Sí. distinto grado. Recuerden que la virtud está en un plano espiritual, la virtud es una manifestación del ser, y al ser, como bien decía Heidegger, no podemos forzar la manifestación del ser. Solamente podemos predisponernos. El ser se automanifiesta. Por eso cuando yo elimino los obstáculos de la virtud, pasión y fijación, naturalmente va a ir surgiendo lo mejor de nosotros mismos, que ya está, esa semilla ya está en nosotros mismos, que a veces no se ve porque está cubierta por la maleza de la pasión y la virtud. Excelente. Bueno, Marce, no sé si hay alguna duda. Había una pregunta acá que me parece que podríamos responder. Ahí ponen, dice, ¿por qué las virtudes se camuflan tanto y son complicadas de identificar? Preguntan por Mm. ahí. A ver si voy buscando otra por las dudas que haya En otra. realidad la virtud no se camufla, ¿eh? El que se camufla es el ego, porque el ego justamente se resiste a desaparecer, se va camuflando, ¿sí? Se va camuflando, hay una resistencia en nuestro ego, porque bueno, el ego ha sido construido a lo largo de muchas décadas en nuestra vida, hay mucha historia detrás del ego, no es fácil soltar el ego, eh, pero necesitamos hacer un trabajito consciente para ir flexibilizando esos rasgos. No es que el ego va a desaparecer, pero sí podemos ir flexibilizando los rasgos que son más disfuncionales, digamos. Y por eso el eneatipo tampoco cambia y por eso tampoco es que nos vamos a desligar de nuestra pasión y nuestra fijación, como listo, no me Ujú. afecta más a partir de ahora y en adelante, como yo Ojalá. digo, porque hay una idealización del término centrado, que yo creo que también habría que hacer como mucho trabajo en explicar esto del centrado, porque las personas se autodenominan de forma fija, que es muy complejo eso de yo estoy centrado, estoy descentrado, como si fuera tan fácil, ¿no? Y yo Claro, siempre digo, así como no existe el felices para siempre, no existe el centrado para siempre, y es todo un proceso de dinamismo, es movimiento, y tiene más que ver con estar consciente que con estar realmente creyendo que me voy a parecer al lineatipo de la flecha, ¿no? Porque hay como unas claro. confusiones importantes con eso. Ujú, ujú. Tal cual. Por eso a mí más que centrado, que es una metáfora espacial, prefiero hablar de consciente, ¿no? O presente, porque tiene que ver con, es otro sentido, tiene que ver con una conciencia despierta. Ujú. Entonces, más que estar en el centro o al costado, en realidad no entiendo mucho a qué se refiere esa metáfora, eh, porque de hecho la personalidad es un dinamismo, es dinámica. Ujú. Entonces vos podés estar consciente, incluso enojarte mucho, por ejemplo, o sentirte muy triste o muy ansioso, y ser consciente de esa emoción. No va a desaparecer, pero al ser consciente de la emoción, me permite poder decidir si quiero acompasar o no esa emoción. En Claro, y si cambio, la si no sigo soy consciente, alimentando o no. se Ujú. expresa, pum, ¿no? Exacto. Y también si la Tal quiero cual. seguir alimentando o no. Ahí Mm. preguntan, la manipulación, debe ser porque yo puse esto de, viste en las historias que dije que cuando estamos en la falsa virtud, estamos de alguna forma, nuestro ego está buscando un resultado de la falsa virtud, entonces creo que tiene que ver por eso la pregunta. ¿La manipulación hacia otra persona es consciente o inconsciente? Generalmente es inconsciente, eh, porque, bueno, muchas veces antes de conocer el enneagrama, ni siquiera muchas personas que no ni siquiera reconocen, perdón, su propia pasión, ¿no? Pero sí, todo ego busca naturalmente valoración de parte de un otro. Entonces, si yo hago lo que hago para recibir valoración de parte del otro, ahí podríamos decir hay un intento de manipulación. Tal cual. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, no sería la manipulación con lo que quizás común y socialmente está entendida, sino es Ujú. esto de estar forzando a través de una acción conseguir un resultado desde Exacto. mi ego, ¿no? Que es quizás esto que decís, ser valorado o ser amado Atención y o ser valoración, atendido exactamente. o... Ujú. Bien. Bueno, Marce, no sé si hay otra pregunta. ¿Qué les ha parecido el directo mientras nos vamos despidiendo? Te quiero agradecer, Marce, por haberte
Antes de que terminemos, Marce, ¿querés contarles cómo pueden hacer para tomar cursos con vos? En qué Ah, estás? sí, incluso también tienen un Lo de artículo la... A ver, en mi página web sobre las virtudes. La página es es muy bueno el marceloaguirrepsi.com. artículo. Ujú. Sí, en mi página tienen también cursos de un curso de Enneagrama general, un curso de Enneagrama avanzado, donde tratamos virtudes y ideas santas, y un curso de mindfulness también, si quieren aprender técnicas de meditación. Eh, Así que bueno, están invitados. Los cursos son, las clases están todas grabadas, así que las pueden ir haciendo a su propio ritmo. Y hay un par de encuentros por Zoom en vivo que son opcionales para responder a preguntas y demás. Esa es la Buenísimo, dinámica para los que les interese. buenísimo. Yo Bueno, agradecerte Marce, muchísimo por la invitación. La verdad que me pareció hermoso el vivo que hicieron la semana pasada y bueno, surgió de vos esta invitación, así que te agradezco mucho. La página es marceloaguirrepsi.com. A ver, lo voy a poner ahora acá, a ver cuando si... yo comparta este directo, pues se va a perder cuando lo cierre. Cuando comparte este directo, voy Ajá. a poner el Instagram de Marce. Lo siguen y en su bio, en la información del perfil de Instagram, está para hacer clic en su página web. Él lo tiene directamente en la bio de Instagram, así que lo pueden seguir. Desde el Instagram pueden llegar a su página web. Yo dejo toda la información abajo. Igual, si lo estás viendo este directo en diferido o te quedaron dudas y estás acá, lo pueden poner en los comentarios y seguramente Marce o si puedo yo, les estaremos como respondiendo si quedó alguna duda o algo. Bueno, Marce, muchísimas gracias y gracias a todos Gracias los a que se vos. conectaron. Un Gracias chicos por abrazo. conectarse todos. Chao, chao. Adiós.